¿Alguna vez te has preguntado cómo Python, el lenguaje de programación más popular del mundo, obtuvo su curioso nombre? Bueno, quédate en este video porque hoy lo descubriremos. ¿Qué hay, Data Conscientes? Mi nombre es Data Jules y en este video te voy a explicar cómo es que Python obtuvo ese curioso nombre para ser un lenguaje de programación. Lenguajes de programación anteriores populares como puede ser C++ o como puede ser R o el lenguaje S, por lo regular tienen nombres de letras que explican un poco las funciones que tienen los lenguajes. Pero ¿por qué Python tiene el nombre de este animal? Que además pues, es una serpiente, lo cual muchas veces tiene una connotación negativa, ¿no? Que se puede asumir que es algo venenoso, peligroso o difícil de manejar, ¿no? Entonces, ¿por qué el creador de este lenguaje le puso ese nombre? ¿Y por qué la comunidad de programadores quedó un poco extrañada por esa curiosa elección? Y es que Python fue creado durante la década de los 80 por Guido van Rossum, mientras trabajaba en el Centro de Matemáticas y Ciencias Computacionales de los Países Bajos. Guido van Rossum ha sido denominado como el dictador benevolente de por vida de Python, debido al gran honor de crear este lenguaje tan popular y tan usado. Es muy querido y estimado por la comunidad y también muy admirado. Y no solamente es por haber creado este lenguaje, sino por atreverse a romper todo tipo de paradigmas, incluyendo el curioso nombre que le puso. Dentro de las características de Python se incluyen que es un lenguaje diseñado para ser explícitamente fácil de leer y de utilizar, y además lo suficientemente poderoso para poder manejar proyectos muy complejos, características que lo han hecho muy popular en la comunidad de programación y de ciencia de datos, y ha cobrado gran relevancia gracias a que es el lenguaje preferido de la inteligencia artificial. Ahora vamos de lleno al tema de por qué Van Rossum escogió este curioso nombre de Python. Y es que hay que decir primero que los programadores y los expertos en tecnología nos caracterizamos por ser grandes amantes de la cultura popular. Y en el caso de Van Rossum no era la excepción. Para cuando él creó este lenguaje de Python, existía un programa muy popular en la televisión británica que databa de mediados de la década de los 70. Este programa era un programa de comedia en el cual se representaban varios sketches que criticaban los estereotipos de la sociedad británica de una forma divertida. Vamos, era algo como los Simpson de esa época. Y bueno, este programa se llamaba Monty Python's Flying Circus, que sería algo así como el circo volador de Monty Python. Y bueno, pues de ahí es de donde viene el nombre de Python. Escogió este nombre porque le parecía que Python era un nombre, al ser corto, iba a ser memorable, fácil de recordar, y pues al evocar a este divertido programa iba a hacer una relación un poco amable y amistosa. Y es que hay que decir que ser programador no siempre es fácil. Por ejemplo, en la ciencia de datos, que muchas veces se combinan conocimientos matemáticos y estructuras de programación que muchas veces son muy complejas y requieren de mucho estudio y práctica, tener referencias a la cultura popular pues puede ser algo divertido que aliviane un poco esta dificultad de aprender ciencia de datos. Entonces, por eso es que este tipo de curiosidades que uno puede encontrar en los nombres de los lenguajes, como en este de Python y de muchas librerías que se utilizan, pues son como unas especies de bromas que nos hacen más ligero el trabajo, ¿no? Entonces, por eso también el nombre contribuyó bastante a la popularidad del lenguaje. Además del nombre que se le puso al lenguaje de programación, el cual está inspirado en este programa de comedia de los años 70, también podrás haber notado que el logotipo del lenguaje es una serpiente enrollada. Esto seguramente fue que la palabra Python también hace alusión a una serpiente pitón. Entonces, de ahí la relación y por eso es que Van Rossum escogió este logotipo para su lenguaje. Además,
Una serpiente es un animal que puede ser visto tanto de forma amigable, pero también de forma peligrosa. Haciendo una analogía con el lenguaje de programación de Python, este puede ser muy sencillo de aprender para principiantes, pero también es lo suficientemente poderoso como para poder manejar y estructurar proyectos muy complejos o muy grandes. Aunque hoy en día el lenguaje Python es muy reconocido y apreciado por toda la comunidad, esto no siempre fue así. Debido al curioso nombre y al curioso logotipo del lenguaje, este desató las críticas de muchos programadores que estaban más habituados a algo más conservador. Típicamente, los lenguajes de programación resaltan en su nombre sus principales características o funciones, y en cambio el lenguaje de Python, la palabra no te decía mucho sobre las características de este lenguaje y pensaban que le restaba algo de seriedad al trabajo de la programación y por eso no era muy popular. Pero con el tiempo y conforme se fue adoptando el lenguaje y lo fueron probando y se dieron cuenta de su gran facilidad de aprender, de su gran poder y de su capacidad de estructurar proyectos complejos colaborativos muy grandes, este terminó por imponerse y el extraño nombre, ayudó a esta popularidad, ya que justo como lo tenía previsto Van Rossum, fue fácil de recordar y fue fácil de referenciar y de compartir con los demás. Espero que hayas disfrutado esta explicación de cómo el lenguaje de programación más popular del mundo, Python, y el más utilizado en ciencia de datos e inteligencia artificial, obtuvo su nombre. No te olvides de darle like al video, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal. Y recuerda, si estás interesado en aprender programación orientada a ciencia de datos, en la descripción del video te dejo un enlace a todos mis cursos para que puedas aprender más sobre esta interesante materia. ¡Hasta la próxima!